¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente conectados a una videoconferencia más organizada por el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. El día de hoy llevaremos a cabo la videoconferencia denominada Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. El objetivo de la videoconferencia es proporcionar a los participantes los fundamentos, alcances, modalidades, tiempos de presentación de la información y el objetivo del procedimiento de fiscalización superior de conformidad con lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para dar inicio a esta videoconferencia, es un gusto presentarles a nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS, que es acompañada por el doctor Ramón Santos Navarro, Contralor General del Estado. Le pedimos a nuestra auditora nos dirijan un mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarlos desde el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. El día de hoy, jueves 13 de febrero de 2025. Y saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida al doctor Ramón Santos Navarro, que es el Contralor General del Estado. Sea bienvenido a las instalaciones del órgano de fiscalización. Y saludo a las y los servidores públicos estatales que nos acompañan en esta videoconferencia, destinada a compartir con ustedes los fundamentos, alcances, modalidades, tiempos de presentación de la información y el procedimiento de fiscalización superior. Promover la capacitación constante es uno de los ejes rectores que impulsamos al interior del órgano de fiscalización a fin de tener un contacto permanente con los servidores públicos de los entes fiscalizables, permitiendo un constante monitoreo, abonando a la cultura de la prevención a través del seguimiento puntual que se les da a todas las acciones que se realicen en esta entidad fiscalizadora. En este sentido, la coordinación institucional resulta fundamental para lograr el adecuado funcionamiento del aparato gubernamental, lo que subsecuentemente se reflejará en la confianza ciudadana de que el recurso público es aplicado correctamente. Antes de ceder el uso de la voz, me permito comentarles que en el órgano de fiscalización superior ponemos a su disposición todo el conocimiento técnico que se requiere para llevar a cabo las actividades encomendadas, así como para brindarles asesorías técnicas, financieras o incluso tecnológicas, a fin de que conozcan la operatividad de las herramientas digitales con las que contamos, mismas que nos permiten realizar el trabajo de manera ágil y en estricto cumplimiento a lo que la normatividad exige. Sin mayor preámbulo, los voy a dejar en compañía del personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, quienes van a pronunciarse, a profundizar en la temática del día de hoy, que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, ¿usted quiere dar un mensaje también? ¿Le daríamos el uso de la voz también? Un mensaje corto, Sí. Aprovechando la Claro. audiencia. Muchas gracias, maestra Delia, por esta invitación a un servidor. Le mando los saludos de nuestra gobernadora. Sean bienvenidos todos y todas a este evento tan importante. Creo que es un ejercicio que para la rendición de cuentas y la transparencia es muy importante para el estado de Veracruz. Prácticamente viene siendo el inicio formal del trabajo conjunto que siempre vamos a tener entre el órgano de fiscalización superior y el Poder Ejecutivo del Estado, a través de, representado en este caso por la Contraloría General del Estado, que siempre, a partir de siempre, debe y así será,
el trabajo conjunto. Por eso también quiero yo reconocer el esfuerzo, el trabajo que está haciendo la maestra Delia, la auditora superior, para que estos eventos se lleven a cabo, que en aras primeramente de una prevención digamos, a las situaciones de auditoría, para que las mismas, cuando se hagan o se efectúen, pues se traten de que no sean correctivas, sino preventivas más que nada, ¿no? El espíritu de la fiscalización, creo yo, no debe ser perseguir, sino evitar acciones o actos de corrupción. Esto también es mejor que no se castigue los desvíos, sino se debe de pronunciar por una eficiencia y eficacia en los procedimientos, en los sistemas de control interno, para evitar así detectar a tiempos los actos de corrupción. A partir de ahora, y que nadie podrá decir que no está por avisado, porque estos cursos son prácticamente para eso, para decirles cómo se van a llevar a cabo las revisiones, las dudas que tienen los participantes en cómo deben de rendir sus cuentas o cómo deben de tener su información en este curso deberá quedar aclarado. Señores, señoras, yo con toda sinceridad felicito nuevamente al órgano superior de fiscalización superior. Felicito a todos los participantes que fueron convocados muy puntualmente por la capacitadora de hoy, y creo que todo ello va a redundar en que sea un gobierno más eficiente y eficaz en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales, ¿no? Esto va a hacer que el gobierno y el trabajo de nuestra gobernadora Rocío Nale García también se vea mejor cristalizado, con un mejor Veracruz. Y por amor a Veracruz, yo les doy la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias por tenernos aquí en casa. Muchas gracias. Gracias a usted. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Agradecemos el mensaje de nuestra auditora, la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS, así como también del Contralor General del Estado, el doctor Ramón Santos Navarro. Para pasar a nuestros ponentes, los que nos darán la charla el día de hoy, solamente previo a esto, es un gusto recordarles que nuestro chat queda habilitado para todos los cuestionamientos, preguntas o dudas que tengan en el transcurso de la charla. Ustedes puedan ir ahí escribiéndolas y nosotros con todo gusto las estaremos anotando, para que al finalizar las exposiciones se pasarán a nuestros ponentes y ellos contestarán y dan respuesta a cada una de ellas. Les recuerdo, el chat queda habilitado para las preguntas, para las dudas o todas las participaciones que ustedes quieran integrar. Bien, para dar inicio a la videoconferencia ya en materia, los dejo a cargo del maestro Felipe de Jesús Marín Carreón, auditor especial de fiscalización a cuentas públicas. Adelante, por favor. Buenos días, titulares de las unidades administrativas y de los órganos internos de control en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, enlaces de auditoría en materia de obra y demás servidores públicos que nos acompañan a través de la plataforma digital. Quiero agradecer el interés mostrado a la convocatoria realizada por este órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. Para nosotros es de suma importancia que las nuevas administraciones conozcan el procedimiento de fiscalización superior que se desarrolla cada año. En ese sentido, en una primera etapa, les daré a conocer las generalidades del procedimiento de fiscalización superior. Posteriormente, el contador David Arismendi, director de auditoría, dará a conocer los tipos de auditoría, las modalidades de revisión y la emisión de los informes. Segundo, la contadora Noraibet Ruiz, directora de auditoría Poderes Estatales, dará a conocer la auditoría financiera presupuestal. Y en tercer lugar, el ingeniero Miguel Prieto, director de auditoría a la obra pública, dará a conocer el tema auditoría técnica a la obra pública. En ese sentido, es que vamos a desarrollar esta exposición. No sé si podemos pasar a la primera lámina. Pasamos, por favor. La siguiente. Bien. ¿Cuál es el marco jurídico que rige la actuación del órgano de fiscalización superior? Bien, viene desde la Constitución Federal, los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo, y 116, fracción segunda, párrafo sexto de la Constitución,
establecen que las legislaturas de los estados revisarán y fiscalizarán las cuentas públicas de sus municipios y contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. La función de fiscalización se desarrolla conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberá fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Por otra parte, la Constitución local, en los artículos 33, fracciones 29 y 30 y 67, fracción tercera, establecen que esa función del Congreso del Estado revisar las cuentas públicas con el apoyo del órgano de fiscalización superior del Estado. Y finalmente, los artículos 83 y 85, fracción segunda de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, establecen que la fiscalización superior apoya al Congreso en su función de fiscalización superior. Digamos que es el andamiaje jurídico en el que descansa la función fiscalizadora que realiza el órgano de fiscalización superior cada año y que se realiza a las cuentas públicas de los entes públicos que entregan cada año al Congreso del Estado. Cambiamos de lámina, por favor. ¿En qué consiste esa labor de fiscalización? Bien, consiste en revisar esas cuentas públicas, probar el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas y evaluar los resultados de la gestión financiera, así como revisar los ingresos obtenidos. Esta visión, cabe señalar, se lleva a cabo por el órgano de fiscalización superior cada año de manera posterior al término del ejercicio fiscal. Esto es, este procedimiento de fiscalización superior que vamos a desarrollar en este año 2025 va a ser respecto de la cuenta pública 2024 de los entes públicos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Qué es la cuenta pública? La cuenta pública es el documento en el que se dan a conocer los resultados de la gestión financiera de los entes fiscalizables respecto del ejercicio presupuestal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior al de su presentación. Las cuentas públicas del año anterior serán presentadas, como les dije, por los entes fiscalizables al Congreso a más tardar el día 30 de abril. Esto es en términos de lo que establece el artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, ¿cuál es el cronograma del procedimiento de fiscalización superior? Se desarrolla principalmente en dos etapas. Primero, la planeación, que inicia con la solicitud de información a entes fiscalizables. En este sentido, ya por ahí se habrán dado cuenta de que les notificamos un oficio mediante el cual les estamos solicitando diversa información. Esto es para nosotros poder elaborar nuestra planeación de la auditoría de este año. Dentro de las demás diligencias que realizamos en el órgano para preparar la realización de auditorías están las compulsas a dependencias federales y estatales, así como la determinación de la modalidad de la auditoría, la habilitación y o designación de los despachos. Esto puede variar toda vez que en el caso del Poder Ejecutivo, generalmente la auditoría se realiza por personal del órgano. Sin embargo, también el órgano tiene la potestad de contratar algún despacho para que lleve a cabo la revisión en auxilio de las labores del personal del ORFIS. Posteriormente se emite el programa anual de auditorías y se lleva a cabo la determinación de las muestras. Esto es, como ustedes saben, las auditorías se realizan con base en muestras que se determinan con una serie de criterios para que sean más eficientes las revisiones y para que sean, digamos, más objetivas. Entonces, todo esto se lleva a cabo durante la planeación, que se lleva a cabo en enero y febrero, parte de marzo, y posteriormente inicia la fiscalización. Este año tenemos programado que a mediados de marzo, entre principios y mediados de marzo, vamos a iniciar la fiscalización, como con la notificación de las órdenes de auditoría que por ahí les estarán llegando. Entonces, podemos mostrar lo relativo a la ejecución, por favor. Dale un clic, por favor. Bien, gracias. ¿Cómo inician las auditorías? Las auditorías inician en términos de lo dispuesto por la ley
de Fiscalización con la notificación de las órdenes de auditoría. Esto es, ustedes van a estar recibiendo esa orden de auditoría que va a contener la información que requerimos para poder iniciar con el procedimiento de fiscalización. De estas órdenes de auditoría vamos a marcar copia al órgano interno de control correspondiente para que nos auxilie en esa labor fiscalizadora. ¿Cómo? Dando seguimiento a la petición que hacemos a través del oficio correspondiente, así como a la carga de la información que van a hacer cada una de las unidades administrativas o los enlaces de auditoría, en este caso, de cada ente público. Este año, permítanme comentarles que por instrucción de la auditora general, tenemos programado iniciar la fiscalización mediante la vía digital. A diferencia de otros años, este año vamos a iniciar con la notificación vía digital. Ya les estaremos haciendo llegar los pormenores a través de las áreas correspondientes para que les notifiquemos mediante vía algún sistema del ORFIS las órdenes de auditoría de manera digital y asimismo llevemos a cabo la carga de la documentación en ese sistema y es como nos la van a hacer llegar ahora, ya no en físico. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. En ese sentido, se establece que la recepción de documentos o inicio de visitas domiciliarias es una de las diligencias que llevamos a cabo, va a ser de esa manera que les platico. Posterior a ello, se da la elaboración de los papeles de trabajo por parte del personal auditor, la determinación de inconsistencias, los cierres de auditoría, la elaboración, integración y notificación de pliegos de observaciones a todos los servidores o exservidores públicos responsables. Ahí quiero comentarles que esta notificación de los pliegos de observaciones va a ser de la misma manera en la que se ha venido desarrollando cada año, esto es, en físico. Porque tiene otras implicaciones. Como por ley estamos obligados a notificar también a exservidores públicos responsables, entonces digamos que para que se perfeccione la notificación en términos de las disposiciones relativas a la notificación, pues tenemos que llevarlo a cabo de manera física este año. Sin embargo, la tendencia es hacia la digitalización y en posteriores procedimientos iremos hacia allá. En este en particular, iniciaremos por vía digital y culminaremos con la notificación física como se ha venido haciendo. Posterior a ello viene el periodo de solventación. Cuando se les notifica el pliego de observaciones, ustedes o todos los servidores públicos responsables del ejercicio de los recursos en términos de las diversas disposiciones que rigen sus actuaciones, como lo es el Código Financiero, presentarán la solventación que crean pertinente para poder, digamos, hacer que no culmine en una observación definitiva esta primera observación. Entonces, para ello se tienen 15 días hábiles en términos de la ley. Quiero comentarles también que estos días hábiles están acompañados por un acuerdo que generalmente emite el órgano de habilitación de días. Esto es, si los días hábiles cuentan como tal en términos de la ley únicamente de lunes a viernes, mediante este acuerdo de habilitación, nosotros habilitamos sábados y domingos para que cuenten dentro de ese término que se tiene. Entonces, hay que estar muy atentos y nosotros les estaremos enviando el correspondiente acuerdo que se publica en Gaceta además para que surta efectos a terceros y en el que va a constar el periodo que se va a solventar, perdón, a habilitar para efectos de la solventación. Posterior a ello, se da la recepción de la solventación, una vez que dentro de este término, digamos, y posterior a ello se realiza el análisis de la solventación y la emisión de un resultado. ¿Cómo culmina nuestro procedimiento de fiscalización superior? Bien, pues culmina con la integración de los informes individuales y el informe general ejecutivo y su presentación al Congreso del Estado. Ya el Congreso del Estado lo recibe y emite el correspondiente decreto a través del cual ordena al órgano de fiscalización y a los órganos internos de control de los entes públicos para que desarrollen los procedimientos de determinación de responsabilidades que deriven
de la fiscalización superior. Entonces, ese es, en términos generales, digamos, el procedimiento de fiscalización superior. Y bueno, para aclarar cualquier duda relacionada con el tema, habrá una etapa a lo último de esta ponencia para que ustedes puedan hacernos llegar a través del mecanismo que está ya ahí en la plataforma las correspondientes preguntas y las resolveremos. A continuación, el contador David Arismendi, director de auditoría, expondrá los tipos de auditoría, las modalidades de revisión y la emisión de informes. Gracias. Agradecemos la participación del auditor especial de fiscalización a cuentas públicas, del maestro Felipe de Jesús Marín Carrión. Y como bien lo mencionó, se quedan a cargo ahora del maestro David Arismendi Parra, director de auditoría a municipios, que nos hablará sobre los tipos, modalidades y emisión e informes. Adelante, por favor. Buenos días a todos los que están en este momento conectados con nosotros. Les agradecemos su atención y le agradecemos también la atención a la convocatoria que se les hizo. Vamos a continuar ya una vez que ya se explicó el fundamento y el cronograma del procedimiento de fiscalización. Vamos a ir aterrizando ya en temas más específicos. Vamos a hablar de los tipos de auditoría, de las modalidades de revisión y de la emisión de los informes. La ley de fiscalización establece como tipos de auditoría que el ORFIS puede realizar la auditoría financiera presupuestal, la auditoría técnica a la obra pública, la auditoría de legalidad, la de desempeño, la de deuda pública y obligaciones financieras y la evaluación a la participación ciudadana. En este momento, en esta capacitación, vamos a enfocarnos a las dos primeras, a la financiera presupuestal y a la técnica a la obra pública, que más adelante se las explicarán con más detalle. ¿Cuáles son las modalidades en las que se pueden realizar estas auditorías? Bueno, la ley de fiscalización establece dos modalidades. La primera es la revisión de gabinete y la visita domiciliaria o de campo. Estas modalidades se pueden realizar de manera conjunta, indistinta o sucesiva y pueden realizarse por personal del ORFIS o a través de un despacho. En un momento vamos a platicar también sobre la parte de los despachos. Empezaremos con la revisión de gabinete. ¿Cómo se realiza la revisión de gabinete? Bueno, los entes fiscalizables, en este caso ustedes que nos están escuchando, presentan en las instalaciones del ORFIS la información y documentación comprobatoria que corresponda de manera física y en archivos electrónicos. Es importante aquí resaltar lo que ya comentaba el maestro Felipe en relación a que para este ejercicio esa documentación que van a presentar va a ser de manera digital. Por eso también se sugiere que, bueno, en su momento ya también puedan empezar ahí ustedes a trabajar en la digitalización de esa información, porque en su momento, bueno, también se les hará llegar la orden y la manera en que, insisto, que ustedes lo presentarán, se les informará con una guía respectivamente. Esta modalidad de gabinete la puede realizar también personal del ORFIS y también despachos o personas prestadoras de servicios profesionales. Viene la visita domiciliaria o de campo. Si una se realiza en las instalaciones del ORFIS, bueno, en este caso la visita, el personal del ORFIS o los despachos contratados acuden a las instalaciones del ente fiscalizable y en sus instalaciones exhiben la información o en las instalaciones en el lugar donde se encuentren sus archivos o incluso en su momento en el sitio de la obra pública que se va a fiscalizar.
Aquí también esta modalidad básicamente es, digamos, el ejemplo más clásico son las inspecciones físicas que realizan mis compañeros de Auditoría Obra Pública, que también en un momento van a platicarles sobre eso. Al iniciar la visita, los auditores deberán exhibir para su identificación credencial vigente con fotografía expedida por el ORFIS, así como el oficio de orden de visita. Y de este punto, los auditores levantarán acta circunstanciada de sus actuaciones en presencia de 2 testigos. Esta parte, en su momento, insisto, se las van a aclarar, pero sí es bien importante que en este punto de la visita domiciliaria ustedes tengan presente de que deben de atender a los auditores, de que en el caso de que tengan que trasladarse a alguna obra, deben de contar con personal también que conozca sobre todo el sitio de la obra y que guíe en este caso a los auditores que van a realizar esa visita. Y además, también contar con un espacio, también contar con tiempo para poder levantar, por ejemplo, el acta circunstanciada, para entregar los archivos, y sobre todo que la persona que ustedes determinen como enlace o para atender la auditoría, pues evidentemente conozca el tipo de auditoría que va a atender y la documentación también que se va a entregar. En el caso de las auditorías por despachos, sí es importante mencionar que los despachos actúan en auxilio de las labores del órgano y pueden ser contratadas por el órgano o en su caso también por el ente. Para este punto, en el caso de las auditorías por despacho, también es importante que ustedes sepan que el despacho como tal no determina la muestra de auditoría. La muestra de auditoría la determina el ORFIS y se la entrega al despacho para que él realice la revisión. Esta muestra está sistematizada conforme a una metodología preestablecida y, como les comenté, se le proporciona al despacho. El ORFIS, una vez que el despacho ya realiza la revisión, el despacho se presenta en las instalaciones del ORFIS, recibe y revisa los papeles de trabajo. También esta parte es importante. La revisión del despacho, digamos que no es la definitiva para la determinación de observaciones. La revisión del despacho es la base para esa determinación, porque esa revisión también a su vez sufre otra revisión ya aquí en las instalaciones por parte del personal de cada auditoría. Con base en esto, se determinan las observaciones y se efectúa, ya lo comentaban hace un momento, en el cronograma que les explicaron, el pliego de observaciones se elabora, se notifica y una vez que se notifica ese pliego, digamos que ahí termina el trabajo de los despachos, porque ya la parte de solventación realmente ya eso es trabajo del ORFIS específicamente. Pero también es importante que conozcan también que a los despachos se les evalúa su trabajo. También aquí es importante mencionar, porque suele suceder que cuando el despacho se presenta con independencia de la modalidad de auditoría, si es técnica o es financiera, cuando el despacho se presenta, pues muchas veces no se les proporciona la información que requiere para realizar la auditoría. Y aquí es bien importante esta parte, insisto, también se las van a comentar más adelante, pero es importante porque en medida en que ustedes no entreguen la información completa o en medida en que atrasen la entrega de la información, pues esto también va ocasionando, ya les explicaron el cronograma y vieron que los tiempos están reducidos, pues puede ir ocasionando también que en su momento esta falta de entrega derive o a lo mejor en una posible sanción o a lo mejor en una posible observación. Entonces sí es importante desde este momento, por eso también se está dando la capacitación de manera preventiva para que ustedes vayan previendo todas estas situaciones. Una vez que concluye la revisión, como les comenté, se elabora el pliego de observaciones. ¿Qué es el pliego de observaciones? Bueno, es un documento en el cual se hace constar de manera circunstanciada los hechos u omisiones que denotan presuntas irregularidades o el incumplimiento en disposiciones aplicables. Una vez que se les notifica el pliego de observaciones, ya lo comentaba el maestro Felipe, se notifica este pliego tanto a servidores públicos como a servidores públicos responsables, y esto también es importante, ¿por qué? Porque aún en el caso, por ejemplo, de ustedes que es una nueva administración, puede pensarse que nada más se le notifica a los responsables, que son los ETS. Sin embargo, hay un pliego que también se lo notifica al ente que está en funciones. ¿Y por qué también se le notifican esas observaciones? Finalmente, tienen también que darle las facilidades a los ETS,
también en su caso de acceso a información y diferentes situaciones que se puedan presentar para que puedan solventar. Una vez que se notifica, se tiene un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efecto. ¿Cómo empieza a contarse este plazo? Pues que también luego es una de las dudas recurrentes. Tenemos en la lámina un ejemplo. Si el pliego se notifica el martes 23, el surte efecto el miércoles 24 y el plazo de los 15 días empieza a contarse a partir del jueves 25. También ya lo comentaba el maestro en el cronograma, que para efectos la ley establece que son días hábiles, para efectos en el periodo de solventación, que también causa efectos en terceros, el órgano emite un acuerdo de habilitación de días establecidos como inhábiles y generalmente es en el periodo comprendido de abril a septiembre, que es el momento en que normalmente ustedes tienen que presentar esta solventación. También es bien importante en esta parte que en su conteo de días, pues consideren esto, porque muchas veces puede ser que presenten su solventación efectivamente muy bien certificada, etcétera, pero que la presenten en una fecha posterior al vencimiento. Entonces, esa información que se presenta después del vencimiento, pues ya no es considerada para las aclaraciones. También la ley establece que de que no presenten aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria, se tendrán por admitidas las observaciones y estas observaciones pasarán a formar parte de los informes individuales y del informe general ejecutivo, que en un momento les explicaré a qué se refiere. La ley establece que derivado de las determinaciones de los artículos 49, 50, 51, 52, todos esos artículos nos hablan de las modalidades, del procedimiento, de la solventación, etcétera. Dice que relativo a esto, las observaciones que no fueron solventadas se van a incluir, que no fueron solventadas de los pliegos, se van a incluir en un informe individual. Esto es un informe por cada ente fiscalizable, un informe de cada OPD, un informe de cada dependencia, etcétera, de cada tecnológico. Y este informe se deberá de presentar al Congreso a más tardar el primer día del mes de octubre del año de presentación de las cuentas públicas. Si consideramos, y nada más haciendo y recordando el cronograma que ya les presentaron, si tomamos el 1 de octubre y lo hacemos hacia atrás y pensamos ahorita en febrero, pues realmente nos quedan, digamos que 8 meses, y que en esos 8 meses se tiene que hacer todo el proceso que ya se les explicó. Se les va a emitir órdenes de auditoría, se va a hacer toda la ejecución de la auditoría, acudirán con ustedes al despacho, se les notificarán a todos los servidores y servidores públicos, se les darán los 15 días para solventar, se tendrá que analizar la información, se elabora y se integra el informe, todo eso que les comento en los 8 meses. Por eso insistimos en los tiempos. No son los tiempos porque puedan ustedes decir, cuando se les requiere información, que el ORFIS determina unos tiempos muy pequeños. Finalmente, nosotros también estamos, digamos que, apegados a la legalidad, con lo que establece la ley, y con base en estos tiempos que se les están explicando. Por eso es que en algunos momentos pues, puede ser que les llegue un requerimiento y que la información la tengan que presentar en 3 días, en 4 días, etcétera. Porque sí se necesita que también ustedes tengan preparada toda esa documentación. Y algo bien importante también, que ya se los comenté, pero se los reitero, que la persona que atienda la auditoría conozca la información que se le está solicitando y la información que debe de proporcionar. Eso es... créanme que con eso también ahorrarán tiempo y muchas vueltas y muchos requerimientos, y esperemos también incluso muchas, a lo mejor recomendaciones u observaciones. Una vez que se presenta el informe, el Congreso se presenta a través de la comisión lo presenta al Pleno del Congreso y el Congreso tiene hasta el último día del mes de octubre para aprobarlo para emitir un decreto. ¿El decreto en qué sentido va? Bueno, el decreto normalmente establece que los entes puede ser que tengan observaciones de presunto daño patrimonial y observaciones administrativas, o a lo mejor nada más tengan observaciones administrativas, va a depender ahí de todo el proceso que ya vimos, de la revisión, de la solventación, etcétera.
En el caso de que los entes tengan observaciones de presunto daño patrimonial, estas observaciones serán atendidas por el ORFIS a través de su unidad de investigación. Es decir, ese proceso continúa aquí en el ORFIS, ya en otra unidad, ya no serían las áreas de auditoría, sino la unidad de investigación. Si las observaciones o el ente nada más tiene observaciones administrativas, estas observaciones administrativas serán atendidas por el órgano interno de control del ente fiscalizable. Para ello, el ORFIS notifica estas observaciones al órgano interno de control para que pueda darle seguimiento y en su caso iniciar o continuar los procesos de investigación y substanciación ya en el ente que corresponde. Por mi parte es todo. Si tuvieran de lo que comentamos alguna duda, bueno, quedo a sus órdenes para la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del maestro David Arismendi Parra, director de Auditoría a Municipios. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Nora Ivette Ruiz Martínez, directora de Auditoría a Poderes Estatales. Adelante, por favor. Gracias, bienvenidas a todos y todos. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la auditoría financiera presupuestal, más que nada darles a conocer el esquema de cómo trabajamos y qué es lo que revisamos, de qué es la información que solicitamos y cómo la solicitamos. La auditoría financiera presupuestal verifica que los recursos financieros relativos a su gestión se ajustaron en términos de destino, costo, ejecución, comprobación, resultado y registro, de acuerdo a las normas aplicables y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, que establecen los elementos fundamentales de referencia general para armonizar los métodos, procedimientos, operaciones y prácticas contables. Como ya lo comentaron el auditor especial y el contador David, nosotros empezamos el procedimiento con una solicitud de información para la planeación. Todos ustedes ya tienen conocimiento de ese oficio porque ya lo recibieron. De hecho, ya recepcionamos la información en instalaciones. El artículo 44 de la Ley de Fiscalización establece que ORFIS podrá solicitar a los entes fiscalizables, responsables solidarios o terceros relacionados información y documentación para el desarrollo de una estrategia global y para el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deberán aplicarse. Nosotros realizamos oficios de compulsas a dependencias y entidades, tanto federales como estatales. Normalmente este proceso nosotros lo realizamos desde el mes de diciembre. Continuamos con el oficio de solicitud de información para la planeación, que es una solicitud individual que realizamos a todos los entes fiscalizables que van a ser sujetos de fiscalización dentro del programa anual de auditoría. Es importante mencionarles que una vez que se autoriza el programa anual de auditoría, es público en la página institucional. Esta solicitud de información, pedimos información contable, presupuestaria, programática y reportes. Vuelvo a comentarles, como ustedes ya lo conocen porque ya lo recepcionaron, este oficio iba acompañado de dos anexos. El anexo 1, que prácticamente es la base principal para determinar las muestras de auditoría. Por atribución, las muestras de auditoría dependen de otra área, entonces son puntos específicos que solicitan estas áreas para poder desarrollar la muestra. El anexo 2 es información muy precisa y particular que la Dirección de Auditoría Poderes Estatales le solicitamos. Es importante y de verdad que aprovecho a comentarles, en días posteriores o a la brevedad, nosotros les estaremos haciendo el requerimiento de la información que quedó pendiente de estos oficios. Hace unos momentos mi compañero el contador David les comentaba de la importancia de la atención que ustedes deben de dar a los requerimientos. Vamos a empezar a dar conocimiento a los órganos internos de control para que justo nos apoyen en esa labor. Mucha de la información viene incompleta, mucha de la información no viene, entonces para nosotros
y más que para nosotros, para ustedes, es importante que la atiendan. Ahí, por favor, les encargo. Hubo layouts que no llegaron, que no contestaron, o simplemente viene otra información que no es lo que se solicita dentro del requerimiento de información. Evitemos caer en estas situaciones, evitemos sanciones. Ahorita pues fue el oficio de planeación, pero el mes siguiente estaremos notificándoles el inicio del procedimiento a través de la orden de auditoría. La ejecución del procedimiento de fiscalización a la gestión financiera, como les decía yo, más que otra cosa, les voy a hablar un poquito de cómo lo solicitamos y qué revisamos para que ustedes tengan conocimiento de ello. El inicio del procedimiento de la fiscalización superior empieza con la notificación a los titulares de los entes fiscalizables de la orden de auditoría, de acuerdo a las modalidades autorizadas en el programa anual de auditoría. Hacemos ambas revisiones en gabinete o visita domiciliaria o de campo, ya lo vimos. Voy a hablarles un poquito de lo que es la justificación y la comprobación, en este caso de los recursos que ustedes nos deben de presentar a nosotros. La justificación, disposiciones y documentos legales y oficiales en los que establecen las obligaciones y derechos que permiten demostrar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables en cada operación registrada y evidenciar el procedimiento administrativo empleado. Un ejemplo de ello son contratos, dictámenes de justificación de necesidad, los de excepción de ley, oficios de comisión, ordenamientos legales, oficios de autorización del procedimiento administrativo o cualquier documento análogo que justifique las erogaciones que ustedes realizan. Como parte de la comprobación, pedimos los documentos que generen y amparan registros en la contabilidad y demuestren que recibieron o proporcionaron materiales, insumos, bienes o servicios, que obtuvieron o entregaron el dinero en cualquier método de cobro de pago, que sufrieron transformaciones internas o se dieron eventos cuantificables que modificaron la estructura de sus recursos o sus bienes. Como por ejemplo les puedo mencionar los FDIs, las notas, nóminas, las pólizas cheque, fichas de depósito, las LC o cuentas por liquidar, los formularios autorizados para el pago de contribuciones, los avisos de cargo o débito, bitácoras o actas de entrega-recepción, reporte fotográfico, formatos internos autorizados o documentos análogos. Comienzo a hablarles un poquito de lo que es ingresos. ¿Qué verificamos nosotros o qué revisamos dentro de los ingresos? Obviamente dentro de la auditoría. La formalización o firma del convenio, contrato, adendum. Apertura de cuenta bancaria específica, cuando así se requiere o cuando así lo estipulan los lineamientos de acuerdo al fondo. Cumplir con las condiciones estipuladas en las reglas y o lineamientos de operación. La gestión administrativa ante la Secretaría de Finanzas o autoridad competente para la administración del recurso, los FDIs, voucher, SPEI, cheques, reportes emitidos de sus portales bancarios, los estados de cuenta bancario con sus respectivas conciliaciones, registros contables apegados a la normatividad vigente emitida por el CONAC. En la parte de los egresos, la muestra de auditoría obviamente abarca en el porcentaje que se determine todos los capítulos del gasto. ¿Qué vamos a revisar en los egresos? Vamos a verificar la formalización de convenios, contrato, un adendum o cualquier otro documento análogo. La gestión administrativa ante la Secretaría de Finanzas. El dictamen de suficiencia presupuestal para aquellos que apliquen, en este caso, para las dependencias de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo. El registro de procedimientos de adquisición e inversión, el REPAE. Las LC, las cuentas por liquidar certificadas. Los registros, obviamente, de aquellos que realizan operaciones que estén inscritos en el padrón de proveedores y contratistas. El dictamen de justificación para demostrar la necesidad de un gasto no presupuestado. Los dictámenes de excepción de los procedimientos que marca la ley. La emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet. Los voucher, SPEI.
cheques, los reportes emitidos, los estados de cuenta bancario con las conciliaciones que ya lo vimos, los registros contables apegados a la normativa vigente por el CONAC. Hablando un poquito de cada capítulo, y bueno, lo que les voy a mencionar es a manera enunciativa, más no limitativa. Nosotros requerimos información cuando nos damos cuenta, derivado de los procedimientos que desarrollamos dentro de la auditoría, que necesitamos algún documento, se los vamos a estar requiriendo. En el capítulo 1000 de servicios personales, ¿qué vamos a revisar? Nóminas, plantillas de personal, los tabuladores de sueldos autorizados, los lotes de dispersión de nómina, la autorización, obviamente que derive en el pago de la misma. Aquí es importante mencionar que hay en el capítulo 1000, luego tenemos muchas diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros cruzamos que en los CFDIs del timbrado de nómina, la persona a la que ustedes le están pagando coincida con el salario establecido en tabulador y con la plantilla del personal, con el cargo que tiene en la plantilla del personal, cosa que a veces no sucede. Entonces, yo les pediría ahí, prepárense en cuestión de conciliación, que ustedes tengan debidamente identificado todo este tipo de situaciones, obviamente justificado y comprobado el por qué no está, como quizá nos lo van a presentar, porque muchas veces nos dicen, sí, vino una autorización después, pero resulta que pues esa no nos la dieron dentro de la auditoría. Evitemos posiblemente caer quizá en alguna observación. Es parte de nuestro procedimiento y parte de lo que nosotros realizamos. Dentro del capítulo 2000 y 3000 de materiales y suministros y servicios generales, partimos de los pedidos o contratos. Cuidado aquí, hacen contratos o realizan contratos y los contratos vienen con un clausulado. Yo parto de ese contrato. Si nosotros dentro de la revisión nos estamos dando cuenta que el contrato tiene un término de tiempo, tiene cláusulas muy específicas de la entrega, de la recepción, de todos los bienes o servicios, bueno, nosotros vamos a corroborar y a verificar que todo se realizó de acuerdo a lo estipulado. Bitácoras, reportes, evidencia fotográfica, toda aquella información que ustedes tengan dentro de la erogación de los recursos, nosotros llegamos al último filtro. Nos ha pasado en ejercicios anteriores que nos mandan una póliza cheque y nos mandan el CFDI y nos dicen, la demás comprobación no la tiene financieros, por ejemplo, está en materiales, está en las áreas distintas que tienen. Bueno, ese es un trabajo al interior que ustedes deben de realizar. Por eso esta capacitación, por eso la importancia para nosotros. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen el procedimiento de fiscalización que se realiza en Orfis, pero otros tantos son nuevos. Va a ser la primera vez que atiendan un procedimiento de fiscalización de la institución. Entonces, es importante que sepan que dentro de los egresos, sea el capítulo que sea, revisamos hasta lo último, hasta dónde quedó el dinero y pedimos la justificación y la comprobación del mismo. Entradas de almacén, actas de entrega, informes y o reportes de servicios profesionales cuando así se realicen, oficios e informe de comisión, testigos publicitarios cuando se eroguen ese concepto, acuses de declaraciones y pago de contribuciones federales y estatales. En el capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, partimos nuevamente de un pedido contrato, bitácoras, reportes, evidencia fotográfica, padrón o listado de la población, grupo específico y o región beneficiada, listado con la firma de conformidad de los beneficiarios finales con identificación oficial o documento que acredite su personalidad, e informes de la aplicación de los fondos ante la autoridad competente. Capítulo 5000, bienes muebles, inmuebles e intangibles, pedidos o contratos, entradas de almacén, actas de entrega, resguardo e inventario. Muchas veces compran bienes
Y sí, está la entrada, los tienen, pero resulta que el bien no está asignado, no hay un resguardo, todavía no forma parte del inventario. Entonces, todo eso nosotros lo verificamos dentro de nuestros procedimientos de auditoría. En el capítulo 6000, para las dependencias y entidades que realizan obra pública, la revisión que nosotros hacemos deriva de la muestra que se realice a través de la Dirección de Auditoría a la obra pública. Nosotros vamos a revisar la parte financiera, es un trabajo conjunto que hacemos con la Dirección de Auditoría a la obra pública. Les vamos a solicitar y vamos a revisar como parte de los procedimientos el expediente técnico unitario de la obra, que contenga los contratos, adendum, modificaciones de plazo, todo aquello que modifique el contrato original, lo vamos a solicitar. La CLC, los FDIs, la evidencia de los pagos, el anticipo que den para esos contratos, obviamente la amortización de los anticipos y las estimaciones, las actas de entrega-recepción y las actas de terminación anticipada, bueno, cuando así se requiera. Es importante mencionar, y ahí les pido atención especial, en la parte de los anticipos a los contratos. Resulta que los plazos contractuales ya fenecieron, no hay más plazo ni de contrato ni de adendum, pero el anticipo prácticamente está pendiente de amortizar en su totalidad. Entonces, cuiden esa parte de que los anticipos se vayan amortizando en cada estimación y que nunca se excedan en la parte de los plazos que estén estipulados. En materia de adquisiciones, solicitamos y verificamos el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la disponibilidad presupuestal y el registro de procedimiento correspondiente, los procedimientos de contratación de acuerdo a la normatividad aplicable con el soporte documental correspondiente, el cual justifique y autorice el procedimiento, ya sea de licitación pública simplificada, invitación a cuando menos 3 proveedores y o adjudicación directa, así como las fianzas. Les vuelvo a comentar, lo que les acabo de decir es de manera enunciativa, más no limitativa. Fue a gran escala un ejemplo de lo que nosotros les vamos a solicitar. Ya se pudieron dar cuenta desde el oficio de solicitud de información para la planeación. Somos muy particulares y muy precisos en la manera en cómo solicitamos la documentación. Les pido el apoyo, por favor, para atender. Mi compañero el contador David ya lo comentó. La persona que sea nuestro enlace de auditoría, quien esté al frente, de verdad que les pedimos todo el apoyo. ¿Para qué? Para que nos evitemos alguna sanción dentro de las actuaciones de Orfis. Todos los oficios que se les notifican a ustedes y se requiere información van con un apercibimiento. Entonces, evitemos alguna sanción derivado del incumplimiento de la entrega de la misma. Cualquier cosa, siempre estamos a sus órdenes, siempre estamos pendientes de poder estar al apoyo de los entes. Y bueno, los dejo para que mi compañero continúe. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Nora Ivette Ruiz Martínez, directora de Auditoría a Poderes Estatales. A continuación, vamos con el tema Auditoría Técnica a la Obra Pública, que está a cargo del director de la Auditoría Técnica a la Obra Pública, el maestro Miguel Ángel Prieto Sánchez. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Me corresponde hablar de la auditoría técnica a la obra pública, enfocada en todos aquellos entes que realizaron obra pública en el ejercicio 2024. La auditoría técnica a la obra pública es el tipo de auditoría que efectúa el órgano a las cuentas públicas de los entes fiscalizables, cuyo alcance considera la revisión documental y o física al ejercicio de los recursos, así como el cumplimiento de los objetivos en los planes y programas de las obras públicas y de los servicios relacionados con ellas, en observancia al procedimiento de fiscalización superior
previsto en el título segundo, capítulo segundo de la ley. La auditoría técnica a la obra pública se realizará directamente por personal técnico del órgano o a través de despachos y personas prestadoras de servicios profesionales de auditoría, habilitados y contratados por el órgano para tal fin, y de manera coordinada podremos realizar algunos procedimientos. Estas revisiones pueden ser bajo la modalidad de gabinete o, como ya lo comentó el contador David, visita domiciliaria o de campo. Para tal efecto, ustedes deberán designar un enlace técnico para la atención que en su momento se va a requerir de las auditorías. De manera general, la orden de auditoría es una auditoría integral que incluye la auditoría financiera y la técnica. Normalmente solicitamos dos enlaces, uno que se enfoque en la auditoría financiera y otro en el área técnica. De manera general, voy a comentar las fases de revisión que hacemos al interior de la dirección de auditoría. Las dividimos en dos rubros, lo que es la revisión documental y la revisión de campo. La revisión documental está basada en la muestra de auditoría que se determine. Esta muestra de auditoría tiene su origen en la documentación requerida en la fase de planeación. Como ya se ha comentado, esta información es la base para el cálculo de la muestra. Y bueno, una vez que se tiene la muestra, se notifica la orden y se hace un requerimiento de información. De todas aquellas obras que están incluidas en ella, se hace una revisión documental. La revisión documental es la actividad en la cual se verifica la integración del expediente unitario de la obra y o servicio relacionado con las mismas, el cual deberá incluir toda la documentación generada en las fases que la integran, como son la planeación, programación y presupuestación, la adjudicación y contratación, así como la fase de ejecución, terminación y cierre administrativo. En este caso quisiera yo comentar, generalmente en algunas entidades, dependiendo de los departamentos, tienen integrada su información. Al momento de hacer el requerimiento de información, resulta que en ocasiones solo presentan, por ejemplo, lo que tiene que ver con proyectos, y por otra parte presentan lo que tiene que ver con la ejecución de la obra, ejemplo, de estimaciones y generación de pagos, ¿no? En ese sentido, tendrían ustedes que estar coordinados para que la integración de la información sea única y esté apegada a lo que posteriormente se les va a entregar como una guía. Y como ya se ha comentado, el requerimiento va a ser de manera digital, por lo que ustedes en esta fase todavía de preparación para la revisión tendrán que prever la digitalización de los expedientes para estar en condiciones de atender los requerimientos en la fase de auditoría. Además de la revisión documental que les comentaba, que es un tanto cualitativa y cuantitativamente en la integración de los documentos, también en el proceso de auditoría técnica verificamos el costo de las obras con base en el presupuesto original. Que se encuentra pegado a los parámetros en función de la integración del precio unitario, acorde a las investigaciones de mercado y a los rendimientos de mano de obra, maquinaria, equipo y materiales aplicados y a los procedimientos constructivos utilizados. También, como parte de esta revisión documental, se revisa la comprobación del gasto en relación a los pagos realizados en el ejercicio fiscal en revisión. Como se ha comentado y reitero, vamos a revisar la cuenta pública 2024. En ese sentido, vamos a verificar que las estimaciones pagadas en este ejercicio tengan y cuenten con todo su soporte correspondiente. También, dentro de la muestra de auditoría se incluyen los servicios relacionados a la obra.
Estos pueden ser, dependiendo del tipo de servicio, proyectos, estudios o en su caso supervisión de obra. De estos servicios se verificará la congruencia en lo convenido en el contrato y en los términos de referencia, con lo pagado en las estimaciones y finiquito del servicio entregado. También la integración de los productos entregables, estos acorde a los términos de referencia establecidos y que vengan debidamente firmados por los responsables de su elaboración. Asimismo, se verificará la constancia de que el servicio prestado fue concluido y recibido por las autoridades del ente fiscalizable. Esto a través del acta de entrega-recepción del servicio. A grandes rasgos, hasta ahí sería la revisión documental. Obviamente cada etapa tiene múltiples documentos que ya durante la revisión y en el caso de tener algún hallazgo se les hará de conocimiento. Pasamos a lo que es la revisión física de la obra. Esta revisión se efectúa de manera conjunta con un servidor público del ente fiscalizable, legal y reglamentariamente facultado para atender la auditoría. En esta revisión se verificará que las obras incluidas en la muestra cumplan con el objeto del contrato. Aquí agrego este párrafo en el que le estamos haciendo una, digamos, para que tengan previsto, considerar la designación de personal en funciones con perfil técnico y que identifique la ubicación de la obra y los alcances de la misma, así como prever los viáticos y procesos inherentes a su comisión. En la experiencia nos hemos encontrado que, como ya se ha comentado en esta plática, nosotros partimos de un cronograma de revisión y los tiempos, de acuerdo a la ley, son muy cortos, ¿no? Entonces, ya hablaba mis compañeros de que se van a habilitar los días. Nosotros en la revisión técnica generalmente determinamos realizar visitas el día sábado y muchas veces los entes no tienen preparada tanto los viáticos como los vehículos para que su personal acompañe al personal auditor al sitio de las obras. Para ello, bueno, les recomiendo que tengan ustedes el conocimiento de que eventualmente se les hará llegar el programa de visitas y que tendrán ustedes que disponer de su personal para realizar las inspecciones con personal del ORFIS. También para ello deberán tener la disponibilidad de los permisos para el acceso a las obras, porque, por ejemplo, en el caso de espacios educativos vamos a revisar aulas y con frecuencia ocurre que no se cuenta con los permisos para hacer la revisión al interior de las aulas o de los salones. Y también, por ejemplo, en el caso de obras que tengan que ver con agua potable, verificamos que los equipos se encuentren en operación. Y en algunas ocasiones no se cuentan con los permisos de acceso para poder ingresar a las áreas de cuartos de máquinas y poder llevar a cabo la inspección. En esta revisión física, que como les decía, hacemos de manera conjunta con el personal que ustedes designen, verificamos la ubicación geográfica de la obra, las dimensiones de la misma, la operatividad de cada una de ellas. Recuerden que revisamos todos los rubros de obra, dependiendo del ente fiscalizable. Verificamos, cuantificamos los volúmenes preponderantes de obra que estén apegadas a las especificaciones y en el rubro de caminos verificamos las distancias de los bancos de material. Como resultado de esta revisión física, se recopilará la evidencia que denote los alcances, el funcionamiento y la operatividad de la obra. Esto es a través de los siguientes elementos: un reporte fotográfico, puede haber el caso de videos, levantamiento físico, que es la representación gráfica, digamos, de la obra. Utilizamos como base el proyecto concluido, el proyecto actualizado, y ese levantamiento, en él asentamos las medidas que verificamos en campo y se firma de manera conjunta por el auditor, ya sea del órgano o de despacho externo, y
por parte del servidor público que hayan ustedes designado. Asimismo, en el caso de que se requiera, se levantará un acta circunstanciada. En este ejercicio y en el ejercicio anterior, para el efecto de llevar a cabo esta revisión, se implementó en el órgano una aplicación que se instala en los equipos celulares y esta aplicación nos permite transferir en tiempo real las evidencias recabadas en la inspección física. De manera general, por ejemplo, en el rubro de agua potable se verificará la distancia de la tubería, los elementos estructurales, las tomas domiciliarias, el equipamiento electromecánico, entre otras cosas. Ejemplo, en el rubro de electrificación, ¿qué es lo que comúnmente verificamos? Bueno, las distancias interpostales, los tipos de postes, los transformadores y su capacidad, el tipo de retenidas, los tipos de cable, las estructuras y las acometidas. En el rubro de pavimentos, partimos de la verificación de cadenamientos, anchos de los pavimentos, elementos adicionales, guarniciones y banquetas que cuenten con sus juntas, etcétera. Una vez que concluimos la revisión documental de la comprobación del gasto y la integración del expediente y tenemos el resultado de la verificación física de la obra y la cuantificación de los volúmenes, nosotros hacemos la comparativa de los resultados documentales y físicos. Esto nosotros le llamamos la congruencia entre lo que está pagado y lo que está ejecutado en la obra, y adicionalmente de la revisión de todos los procesos inherentes a la ejecución de la obra, como es la tramitación de los permisos correspondientes, la obtención de validaciones y demás procedimientos, elaboramos, si fuera el caso, el pliego de observaciones. Este pliego de observaciones, como ya se comentó, incluye todos los hallazgos, tanto de monto observado como de observaciones administrativas que surgieran de la revisión que efectuamos a la cuenta pública, en este caso, reitero, del ejercicio 2024. Posteriormente, se les hará llegar el requerimiento de información. En él se va a incluir las indicaciones respecto a la presentación de la documentación. Les decía, de manera general, para el área técnica será de manera digital por documento, y la forma en que deberán certificar dicha información. Por mi parte es todo. Les dejo en esta lámina nuestros nombres y los números de contacto para cualquier duda que posterior a esta plática resulte. Agradecemos su atención. Agradecemos la participación del maestro Miguel Ángel Prieto Sánchez, director de Auditoría Técnica a la Obra Pública. Bien, vamos a hacer el espacio ahora de preguntas y respuestas, las que fueron ustedes colocando. Si tienen alguna duda, todavía están en tiempo para poder escribirla. Todavía ahí el chat está habilitado para que puedan ustedes colocar alguna participación, alguna duda, la información que necesiten, y que nosotros con todo gusto se las estaremos pasando a nuestros ponentes para que puedan dar respuesta a cada una de ellas. Bien, me indican que pasaremos a esta sección con todos y cada uno de los que estuvieron presentes en la videoconferencia. Adelante, por favor. En esta sección de preguntas y respuestas, que bueno, que creo que no hubo, solamente me comparten una, que dice Laura Rivera, en relación al requerimiento de información, ¿por qué se sigue solicitando información contable? En el caso de las dependencias, únicamente acotando a las dependencias del Poder Ejecutivo, si de conformidad con la normativa, esa información no es posible emitirla a nivel dependencia. Bueno, aquí hay un tema en particular. La Ley General de Contabilidad obliga a la emisión de estados financieros. Conocemos y sabemos la reforma que realizaron al Código Financiero
que es vigente a partir de julio de 2022, si mal no recuerdo. Y efectivamente, no perdamos de vista que ustedes como dependencia siguen siendo unidades presupuestales. El mismo código los obliga a realizar la contabilización o el registro de todas las operaciones, que efectivamente ustedes no los emiten, pero el mismo código financiero también tiene que la concentradora de la información y la que va a realizar la emisión, en este caso de estados financieros, va a ser la Secretaría de Finanzas como concentradora de la Administración Pública Centralizada. En este tema, bueno, la orden de auditoría va mucho más específica. El informe de saldos que ustedes emiten, que no es otra cosa más que una balanza de comprobación, se los vamos a requerir a sexto nivel. También les requerimos el informe de un reporte de la cuenta 8000, la presupuestal. Obviamente ya son puntos muy particulares que les pedimos a las dependencias dentro de la orden de auditoría. Creo que es la única, nos están pasando otros. Dice, el ORFIS revisará los recursos federales que va a auditar la Auditoría Superior de la Federación. Bien. Al respecto, cabe mencionar que apenas estamos, digamos, elaborando nuestro programa anual de auditorías y reitero, es con base en muestras selectivas que a su vez están sustentadas en diferentes criterios que aquí en el órgano consideramos para la emisión de dichas muestras. En ese sentido, y atendiendo a lo dispuesto por el Sistema Nacional de Fiscalización, es que en las labores de fiscalización tratamos de hacer más eficientes las revisiones y más coordinadas en relación con el programa anual de auditorías que emite la Auditoría Superior de la Federación cada año y que en este momento ya lo emitió. ¿Para qué? Para que cada órgano fiscalizador se distribuya esas funciones y de esa manera podamos abarcar más recursos. En ese sentido, lo que pudiera comentarles es que es posible que la Auditoría Superior de la Federación revise determinados recursos y nosotros en la elaboración y en la emisión de la muestra y en la auditoría consecuentemente, pues revisemos otros. Sin embargo, no quisiera ser tan determinante en el sentido de la respuesta porque pudiera llegar a darse el caso de que nosotros al revisar cuenta pública de manera general, como lo ha sostenido la auditora superior, pues revisamos determinados procesos del ente público. Entonces pudiera llegar a darse, sin embargo, la pretensión es que no, que lo que la auditoría superior revisa, nosotros no lo revisemos y nos aboquemos a otros procesos. Entonces, de inicio les diría, la pretensión es que no, sin embargo, pudiera llegar a darse el caso, entonces habría que estar atento a la correspondiente orden de auditoría. Gracias. David. Bueno, nos preguntan que el archivo electrónico donde se va a entregar la información, si ya está disponible o a partir de cuándo para irnos familiarizando. Les comentábamos que más adelante, yo espero no tardemos tanto, les vamos a enviar una guía de cómo nos van a entregar la información. Acá la parte importante es que ustedes vayan avanzando en la digitalización. Nosotros a la brevedad también estaremos informando la manera, cómo, dónde y incluso cómo va a ser digital, todas las especificaciones necesarias, si es necesario a lo mejor una clave, una contraseña, todo eso se los estaremos informando a la brevedad, obviamente un poco antes de que llegue la orden de auditoría para que ustedes, como dicen aquí, se vayan familiarizando y conociendo, o en su caso, si se tiene que realizar algún trámite, también se les informará. Sí, para abundar un poquito en lo que comenta el contador David, es preciso señalar que con independencia de que en su momento vamos a hacerles llegar toda la información atinente, también quiero comentarles que vamos a solicitar que la documentación que nos están presentando de manera digital esté resguardada
en sus correspondientes oficinas, de la misma manera en la que la van a entregar de manera digital y con la correspondiente certificación en términos de ley. Digo, ya existe la obligación por parte de las unidades administrativas en términos del 177 y 186 del Código Financiero de resguardar la documentación comprobatoria. Entonces, en ese sentido es que, con independencia de que pidamos la documentación vía digital, también vamos a requerir que la resguarden de la misma forma y en el orden que manden la certificación en sus propias oficinas para el efecto. Gracias. Otra pregunta que nos hacen y me dicen, con relación a la pregunta anterior, hablo de estados financieros en dependencias. La duda es por qué si se sabe que entiendo que no se puede emitir a nivel dependencia, sino consolidada, se sigue solicitando y observando. Ok, vuelvo a traer a la mesa la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tenemos obligatoriedad. Hace un ratito les comentaba que somos muy particulares ya en orden de auditoría. Ahí es donde vamos a definir los puntos que vamos a solicitar a las dependencias del Poder Ejecutivo. En el tema de observando, no entiendo mucho a qué se refiere. Puedo pensar que se refiere a las observaciones recurrentes que hay dentro del Ejecutivo, que partimos obviamente de la obligatoriedad que nos hace la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que el sistema contable como tal no contamos nosotros con esos registros. Hay ahí por ahí 2 o 3 observaciones. Quisiera yo pensar que a eso se refiere, no me queda muy claro, pero vuelvo a repetir, ya son puntos que lo vamos a ver directamente en orden de auditoría. Bien. Dice una pregunta más con respecto a la entrega de información para la entrega de documento. ¿Se puede considerar solo la entrega de ellos en medios digitales y ya no en fotocopia? Precisamente es el objetivo. El objetivo es que ya la información no nos la entreguen en físico. Por eso, reitero, se va a solicitar que se cargue en el medio digital correspondiente y que por otro lado se tenga el resguardo de esa documentación en sus oficinas, pero ya no nos la van a hacer llegar de manera física. Es la pretensión. Dice, ¿por qué cada año con año se observa el registro de los ingresos y el registro de cuentas de banco en cuentas de orden cuando las dependencias solo somos ejecutoras del gasto? Voy de nuevo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Son unidades presupuestales, tienen un presupuesto asignado partiendo del presupuesto de egresos del gobierno del Estado. Yo entiendo la parte que me dicen y termino en el tema de lo que es el sistema contable que ustedes emiten. Creo que todos sabemos que una cuenta bancaria es un activo del ente, no una cuenta de orden. De ahí derivan las observaciones recurrentes y eran las que yo me refería hace un ratito. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con contabilidad gubernamental. Es eso, no es algo que de verdad que lo ideal para mí sería encontrarme los registros donde deben de estar. Ingresos, no hay registros, no hay registros de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Es algo que nosotros no lo podemos ver, por lo tanto, de acuerdo y partiendo con nuestro marco jurídico, que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues estamos obligados a observarlo. No sé si tenemos varias más para poderlas, una más nada más, entonces la contestamos. Digo, esto es con independencia de que en el monitor están, gracias, nuestras extensiones, nuestros correos están en la página de internet del órgano. Bien, ahí están las extensiones. Como quieran, en la página electrónica del órgano está tanto el teléfono como el correo electrónico de cada uno de nosotros. Nos pueden hacer llegar todas las dudas que tengan, nos pueden contactar vía telefónica y estamos aquí para aclarar todas las dudas. Y entonces, si nos las pueden hacer llegar, porque creo que siguen por ahí mandando algunas preguntas y en atención a que
todos ustedes deben atender sus labores también de cada ente público, es que por ese medio les pedimos que nos las hagan llegar. Muchísimas gracias. Me reitero a sus órdenes, así como las correspondientes direcciones de la Auditoría Especial de aquí del órgano. Y bueno, esperemos que demos cumplimiento a la ley de manera adecuada en la realización de este procedimiento de fiscalización superior, y para eso es muy valiosa su ayuda para poder atender a cada uno de los requerimientos que hacemos, pues ejerciendo esa facultad que tiene el Congreso del Estado de fiscalización. Gracias y hasta la próxima videoconferencia.